Hola, mi nombre es Ornella Pagliari y bienvenidos a un nuevo video, el primero del año. El cuatrimestre pasado llevé la materia de Apocalipsis y Daniel y me parecieron algunos puntos como que importantes a tomar en cuenta que yo les quería compartir si tal vez ustedes tienen ganas de leer Apocalipsis, entender Apocalipsis, interpretar Apocalipsis y si tal vez no les convence por ahí la cuestión o la interpretación del raptobús, así que empecemos. El video se va a dividir en dos partes, en la introducción en cuestiones generales sobre el libro y los puntos enumerados como siempre para nosotros podernos basar tal vez en esos puntos para hacer una interpretación. Son unos puntos muy básicos, nada profundos, no me voy a ir como que capítulo por capítulo o versículo por versículo, y este mismo video lo pueden apoyar con el video de tips de interpretación que grabé hace algún tiempo. Una de las primeras cosas que quiero destacar sobre la introducción es que es importante conocer al autor. No se sabe el autor de cada libro o no tenemos como que la certeza, por ejemplo, de la carta a los Hebreos, pero sí es importante conocer al autor porque sabemos más o menos la influencia que éste tiene a la hora de hacer la carta. Y pues nosotros al conocer al autor es la palabra de Dios en palabras humanas. Otra cosa importante a considerar es que Apocalipsis es, si no es el que más, uno de los que más interpretaciones tiene. Entonces, por ahí si tal vez ustedes ven algún punto que no concuerda con ustedes, pues está bien porque depende muchísimo también de la denominación y de lo que se crea o de lo que se ha llegado a conclusiones a base de estudio. Pero pues sí, es un libro que tiene muchísimas interpretaciones porque pues es Apocalipsis, o sea, se presta. La fecha, como cada uno de los libros de la Biblia, no es exacta, pero más o menos tenemos que fue del 90 después de Cristo, claro. Muy bien, otra cosa importante a considerar es la influencia sociocultural que el libro tiene y que el autor tiene. Es importante, por ejemplo, siempre pongo de ejemplo al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo yo quiero pensar que se fijaba en la influencia sociocultural a la carta a la que les iba a escribir, las personas en qué influencia estaban para poderles escribir. También es importante tomarlo en cuenta porque puedes de cierta manera, yo creo, ejemplificar de mejor manera y escribir de mejor manera, según yo. El idioma en que fue escrita la carta fue en un griego koiné, pero bastante influenciado por o con bastantes cosas arameizadas. Esto nos puede datar o nos puede decir que el autor probablemente no dominaba muy bien el griego. El griego koiné era el griego común. Les doy un poquito de dato cultural y brevario cultural sobre el griego. No se formó de la noche a la mañana, no fue un griego que siempre hablaron o un griego común parejo, los griegos. Fueron civilizaciones que fueron migrando de Asia hacia Grecia, pero pasaron muchísimos años. Entonces, cada civilización fue migrando por periodos distintos de tiempo y tenían un griego diferente cada uno. Entonces, más o menos en la fecha o en la historia donde estuvo Carlo Magno, pues decidieron unificar el griego y a esto se le llama griego koiné o griego común. El primer punto que quiero destacar es que no debemos tomarlo de una manera un tanto literal. El libro está lleno de símbolos, que después voy a hablar de eso, pero está lleno de símbolos. No podemos tomar ni ninguna parte, o sea, son contadas o solamente algunas partes de la Biblia que nosotros podemos tomar de una manera literal. Y Apocalipsis pues no es la excepción, no es como que muy bueno tomarlo de una manera literal todo Apocalipsis. Como lo dije en la introducción, para el autor escribirlo de esa manera y mostrarlo de esa manera fue para él una manera de ejemplificar lo que él quería transmitirle a las personas. Apocalipsis es una advertencia del pasado, presente y futuro de lo que va a pasar, no literal, pero de lo que
va a pasar en un plano personal y en un plano pues general, mundial, pero no literal. Ya lo repetí mucho, pero no literal. Todo Apocalipsis está lleno de símbolos, los números, los colores, los símbolos que utiliza, los animales que utiliza son precisamente eso, símbolos, y cada cosa representa algo. Por ejemplo, el 40 representa pues prueba, que fueron los 40 años en el desierto, y otro ejemplo que se me ocurre es el número 3, que puede simbolizar o simboliza la divinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. También, por ejemplo, el número 2, que simbolice el pueblo, 12, que simbolice el pueblo elegido de Dios, 12 tribus, 12 apóstoles, etc. Cada número de Apocalipsis representa algo. Es importante que nosotros, cuando estemos leyendo la Biblia y querramos hacer un estudio o comprenderlo de mejor manera, preguntarnos siempre el por qué. Guay de rito, guay de color. Yeah. Why this film? Why the rito? Preguntarnos siempre el por qué el autor puso 12 tal, 40 tal, o por qué utilizó jinetes para representar tal cosa y por qué los representó con ciertos colores. Es importante siempre para Apocalipsis y para toda la Biblia el preguntarnos el por qué se está representando de cierta manera o por qué el autor lo escribió de cierta manera. Otro punto a considerar para leer Apocalipsis es que lo debemos de leer y considerar la liturgia del templo del Antiguo Testamento. Todo Apocalipsis es una gran liturgia, pero representada de esa manera, del templo del Antiguo Testamento. Entonces se debe de conocer cómo era la liturgia para poder entender y comprender esa parte de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis también tiene una estructura profética, donde nos invita el autor al arrepentimiento y a siempre mantener la esperanza. Otro punto importante a considerar para leer el libro es que no tengamos una posición o no tomemos una posición dualista donde solamente nos vayamos a los extremos de bien y el mal, bueno y malo y ya, no tomarlo de esa manera, porque sería un tanto también literalista. Y por último, en Hechos 1, 7 al 8, Jesús responde a una pregunta que sus discípulos le hacen. Y su respuesta es que nosotros no nos preocupemos por cuestiones del futuro, sino por cuestiones del Espíritu Santo y por testificar, por ser testigos y por dar testimonio. Entonces, hermano, hermana, no te claves en estas situaciones del futuro, ni trates como que de interpretarlo de una manera y buscando siempre como que signos actuales o cosas actuales y pienses que ya es una cuestión apocalíptica. Mejor, como lo dijo Jesús en Hechos 1, 7 al 8, preocúpate por las cosas de ahorita, por el Espíritu Santo que Él nos dejó para nosotros ser testigos y testificar de su palabra. Y pues bueno, hasta aquí el primer video del año. Bravo, es el primero del año. Este tipo de videos me emocionan mucho, nada más porque es el primero del año. Me tardé un montón, pero pues aquí estoy de regreso, aquí está ya grabado, ya está hecho. Yo espero que les sirva. Estos tips los pueden tal vez uno que otro acoplar a otros libros de la Biblia, como son la introducción y como son el hecho de, por ejemplo, conocer el autor, conocer la cuestión sociocultural, etc. Yo espero de verdad les sirva. Como les dije, Apocalipsis tiene muchísimas interpretaciones, así que a mí me gustaría escuchar tus interpretaciones y escuchar tus puntos de vista, más bien leerlos. Así que déjame en los comentarios qué te pareció el video, si te sirvió o de plano no te sirvió o no estás de acuerdo con mis puntos, pues está bien. No olvides suscribirte al canal, darle like al video si te gustó y si no, pues no. También no olvides comentarlo y compartirlo con algún amiguito o amiguita que le puede servir o ayudar este video. Y pues bueno, eso es todo. Adiosini. Otra cosa a considerar importante es Apocalipsis
Apocalipsis es una advertencia del pasado, presente y futuro profética en donde nos invita al arrepentimiento. Dentro de Apocalipsis también hay una estructura profética en donde el autor nos invita al arrepentimiento y a la esperanza. Por eso les dije en un principio que también el Apocalipsis